Bueno, muy bien. Mis amados hermanos, es necesario conocer quién es nuestro Dios, quién es el Dios que se da a conocer a través de las Escrituras. Ese conocimiento de Dios determina nuestro caminar diario. Ese conocimiento de Dios determina cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos y cómo lo vemos a Él. En la ocasión anterior estuvimos compartiendo acerca de ese Dios trino, ¿no? Dios es uno y Dios es tres. Hoy vamos a compartir acerca de la inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad de Dios. Y ya vamos a entender qué significa básicamente esta palabra. Pero quiero hacer un pequeño recorderis de lo que pasó hace años atrás cuando la Unión Soviética se desintegró, cuando se cae también el muro de hierro, y cómo la OTAN aseguró al presidente de esa época, al presidente ruso, de que la OTAN no extendería sus dominios un milímetro más allá de donde se encontraba en ese momento. Esas fueron las promesas que se hicieron en esa ocasión. Pero como vemos hoy en día, todo esto que se habló, se dijo y se prometió, se aseguró, se ha violado totalmente. La OTAN ha extendido sus fronteras hacia el oriente cada día más cerca de Rusia, y precisamente por esas causas es que se originó la guerra en Ucrania. Ahora, no hay confiabilidad en las naciones, en las palabras de los mandatarios que son los que, o esas palabras son las que están sustentando a a un país y lo que el país hará. Hoy en día ya no se puede confiar en nadie, ¿no? Las personas simplemente confían en sí mismas. Se prometen muchas cosas y esas cosas que se prometen no se cumplen. O sea que lo que se habla generalmente se convierte en mentira. Y la mentira es algo muy común hoy en medio de nuestra sociedad. Y eso genera pues desconfianza, y la gente siempre está buscando a alguien en que depositar su confianza, ¿sí? Pero tristemente vemos que las personas nos decepcionan, se han autoproclamado gente que quieren supuestamente ayudar a otros. Cuando terminan esta gente estafada, esta gente termina defraudada, se autoproclaman los mesías, y finalmente lo que se encuentra son grandes decepciones. ¿Por qué? Porque han hablado mentiras, no se ha podido confiar en nadie. Hoy en día también han proliferado muchísimo los falsos maestros. Hablan cosas para agradar a a las personas, y las personas ponen su confianza en estos seres y terminan siendo defraudadas, robadas, muchas veces también abusadas en muchos sentidos. Son engañadores y están abundando en esta época. Gente que predica y que habla de acerca de filosofías, de teología y teologías heréticas. Incluso muchos que se llaman ser a veces cristianos no están predicando el Evangelio de Cristo. Hablan engaños, hablan mentiras, simplemente para agradar a las personas y para cautivar el corazón de la gente. Ahora podríamos plantear la pregunta: entonces, ¿realmente nosotros en quién podemos nosotros confiar?
¿en quién podemos nosotros confiar? Y definitivamente hay una sola respuesta a esta pregunta. Solamente podemos confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Dios no miente. En el carácter de Dios está la verdad. Miremos lo que dice Tito 1:2. Con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. O sea que todo lo que Dios dice es absolutamente la verdad. Dios no se contradice. Cuando Dios hace una promesa, Él la cumple. Dios nunca desvía su voluntad de su palabra. Por eso podemos decir que Dios es un Dios confiable. Que Dios siempre cumple lo que Él ha hablado. Que Dios es fiel hacia sus hijos. Por eso podemos confiar en Él, no importan las circunstancias en que nosotros nos encontremos. Aunque pasemos por circunstancias difíciles, podemos tener la plena seguridad de que Dios es confiable. Ahora, ¿nosotros conocemos realmente a Dios de esa manera? ¿Conocemos a un Dios confiable? Y en la Biblia hay un ejemplo claro en la vida de Abraham. Recuerden que Abraham no se llamaba Abraham sino Abram, ¿cierto? Él era un pagano, nació en una ciudad que se llamaba Ur, allá en la tierra de los caldeos. Fue uno de los descendientes de Sem, uno de los 3 hijos de Noé, pero ellos adoraban a dioses falsos. Miremos lo que dice allá Josué 24:2. Josué 24:2. Y Josué dijo a todo el pueblo: así dice el Señor Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Un día Dios le habla a Abraham, creo que ustedes recuerdan la historia, y Dios le dice que salga de su tierra y se dirija a una tierra que él no conocía. El autor de Hebreos, allá en Hebreos 11:8, dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. No sabía a dónde iba. ¿Por qué? ¿Por qué salió? Porque le creyó a Dios. Y a lo largo de todo su peregrinaje, pues lo lleva a Dios al lugar donde Él le ha prometido, ¿cierto? Él le creyó a Dios porque Dios es un Dios confiable, un Dios que habla verdad, no miente, es un Dios veraz. Recuerdan también que Dios le ordena a Abraham que sacrifique a su hijo. ¿Y qué hace Abraham? Él obedece. Él sale de su casa y se dirige al monte donde el Señor le había indicado. Sale con sus asnos equipados, con 2 siervos y con su hijo Isaac, con la leña, con todo lo que necesitaban para hacer el sacrificio. Y cuando llegan allí al sitio, el hijo le pregunta: papá, ¿dónde está el animal para el sacrificio, el cordero para el sacrificio? ¿Y qué dice Abraham? Dios proveerá. Y Abraham construye allí el altar para hacer el sacrificio. Dice que ata a su hijo y extiende su mano ya con el cuchillo para degollar a su hijo. Y Dios le habla desde el cielo y le dice: quieto ahí, detén tu mano, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tú
único. Y Abraham mira hacia atrás y ve que hay un carnero enredado allí entre medio de una zarza y levanta ese sacrificio. Fíjese qué acto de confianza tan tremendo. Un acto de confianza tan tremendo. Aún si hubiera sacrificado al muchacho, dice también allá el autor de Hebreos, que Dios era suficiente para resucitarlo de los muertos. Para Dios no hay nada imposible. Y Abraham le creyó a Dios, que él cumpliría las promesas de su pacto. Nosotros podemos estar seguros que Dios cumple las promesas de su pacto. Ahora, ¿cómo esperaría Abraham que esas promesas que le había hecho Dios a través de Isaac se cumplieran? Lo reafirma nuevamente Hebreos 11, 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, Dios cumpliría su promesa de alguna manera. De eso estaba seguro totalmente Abraham. Ahora, Dios es un Dios de pactos. Y los pactos de Dios son totalmente fieles y totalmente confiables. Después de crear el Señor a Adán y Eva, ellos tomaron la decisión de rebelarse contra Dios, desobedecieron a Dios, comieron del árbol que Dios les había prohibido que no comieran, cayeron en pecado y toda la creación cayó también bajo maldición. Ahora, la comunión que ellos tenían con Dios se perdió y Dios mismo los expulsó allí del Edén. Un tiempo después ocurrió el primer asesinato de la historia. Y a partir de ahí toda la situación de la sociedad que comenzó a crecer, comenzó también a crecer en una descomposición, en una corrupción. Aumentó la violencia, la poligamia, la idolatría, las mentiras, el engaño, el incesto, el adulterio, el robo. Todo tipo de pecado. Y se convirtió el pecado en algo común, en algo común. Y la sociedad se convirtió en una sociedad tan corrompida, mis hermanos, que el Señor tuvo que destruir casi a todo ser viviente de sobre la faz de la tierra, con excepción de 8 personas, de Noé y sus hijos. Y las generaciones que vinieron después de Noé, también nuevamente se alejaron de Dios. Pero a pesar de todo eso, Dios no abandonó a la humanidad. Porque dentro del plan eterno de Dios, Él buscaba hijos que lo adoraran, que fueran parte de su familia. Ahora, Dios le había dicho a Abraham que él sería padre de multitudes, ¿sí? Que sería padre también de una nación poderosa y que a través de él serían benditas todas las familias de la tierra y todas las naciones de la tierra. Dios lo escogió a él. ¿Por qué? Porque Dios quiso. Porque Dios quiso, por su soberana voluntad. Y recuerden que Dios certifica su promesa con Abraham con un pacto. Recuerdan que hace caer en profundo sueño a Abraham. Bueno, antes de eso, él le dice que tiene que conseguir unos animales, ¿cierto? Y partirlos por la mitad. ¿Sí recuerdan ese texto? ¿Sí? Y los dos que hacían el pacto tenían que pasar por en medio de esos animales partidos por la mitad. Y Dios hizo caer en profundo sueño a Abraham. Y el único que pasó por en medio de esos animales fue Dios.
¿Qué significa eso, mis hermanos? Primero, que tenían que, al pasar ambos tenían que cumplir las condiciones del pacto. Y si no cumplían esas condiciones del pacto, es como si dijeran, nos va a pasar lo mismo que estos animales, si no cumplimos esas condiciones del pacto. Pero Dios únicamente caminó por en medio de estos animales. ¿Sí? O sea que toda la responsabilidad del pacto fue de Dios. La responsabilidad del pacto, de cumplir ese pacto, fue de Dios. Entonces Abraham simplemente fue un recipiente o un instrumento a través del cual se llevaría a cabo ese cumplimiento del pacto. O sea que las condiciones, las obligaciones eran exclusivamente de Dios. Y Abraham estaba seguro que ese era el plan eterno de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, porque Dios es leal a su palabra. Dios es veraz. Dios no miente. Él no cambia. Dios no cambia. En el plan de Dios, en el plan de redención de Dios, también es un plan que no ha cambiado, es un plan que no se altera. Si miramos nosotros con cuidado el capítulo 9 de Romanos, Pablo hace precisamente una descripción con respecto a Jacob y a Esaú. Allá en Romanos 9, versículos 11 y 12. Dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿Y el que le dice? Dice, el mayor servirá al menor. ¿Por qué? Porque Dios así lo determinó. Porque Dios es soberano. Y es solamente a través de Él que viene la salvación. Y Dios se propuso amar a los suyos. Y ese plan no se puede violar. Ese plan no se puede violar. Miremos lo que dice los versículos 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. De tal manera que Abraham es el padre espiritual de todos los que creen. O sea que Abraham es nuestro padre, porque hemos creído en la obra del Señor Jesucristo. Que dice allá en Gálatas también 3:7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, podemos estar seguros como Abraham. ¿Seguros de qué? De que Dios es fiel, de que Dios es inmutable. Podemos estar seguros del plan de redención de Dios para nosotros. Recuerden lo que dice ya Romanos 8, 29 y 30. Dice, porque los que antes conoció también los predestinó. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Todos conocemos ese texto? A los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó.
¿Qué hace el creyente para asegurar su salvación? No puede hacer nada. El creyente no puede hacer nada, ni para asegurar su salvación, ni para mantenerse en esa salvación. ¿Mm? Solamente es por la fidelidad de Dios. Dios nos preserva. Dios hace que perseveremos. Ahora, ¿se ha preguntado usted alguna vez por qué Dios nos escogió para salvación? ¿Por qué nos escogió Dios para formarnos a la imagen de su Hijo? ¿Se ha preguntado alguna vez eso? ¿Mm? Porque dentro de su plan estaba así determinado. Y por eso nosotros podemos estar seguros de que ese plan no va a cambiar, de que ese plan no se va a alterar. ¿Mm? Por eso dice, ¿qué nos alejará del amor de Cristo? ¿Qué nos apartará del amor de Cristo? Lo alto, lo profundo, lo ancho, los ángeles, los demonios, los principados. Dice que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. El plan de Dios permanece fiel. Es inmutable. Inmutable significa que no cambia, que no cambia. Ahora, mis amados hermanos, Dios en algún texto habla de que no podemos o debemos nosotros asegurar nuestra palabra, y cuando hay un juramento lo hacemos por alguien mayor para asegurar ese juramento, ¿cierto? Se invocaba a un poder mayor. Ahora, ¿será que Dios necesitaba hacer ese juramento? Si Él es la misma verdad. Pero Él garantizó su promesa. Y miremos lo que dice Hebreos 6, del 13 al 18. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Ahora, el juramento de Dios no es para asegurar o para que su promesa sea más segura, sino para que nosotros realmente, para que Dios se baja a nuestro nivel, para que nosotros podamos entender y tener esa seguridad de que nuestro Dios no miente. ¿Mm? ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables que habla ahí? La palabra inmutable, primero mis hermanos, se refería básicamente en esa época a la relación de un testamento, ¿sí? Inmutable quería decir que no se podía cambiar absolutamente nada del testamento, a no ser que el testador lo cambiara. O sea, quedaba firme. Ahora, ¿cuáles son esas dos cosas inmutables? La promesa de Dios, que no cambia, y el juramento. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que esas dos cosas son inmutables. Esas dos cosas no cambian, que la voluntad de Dios no se cambia, que la voluntad de Dios no se altera, permanece siempre. O sea, ¿podemos estar seguros de las promesas de Dios? Absolutamente sí. Porque Dios no miente. Él hizo un compromiso. Y podemos estar confiados, podemos estar seguros.
Y todos aquellos que nos acercamos al Señor como nuestro refugio, como nuestro Salvador, como nuestra roca fuerte, podemos estar confiados, confiados en Él. Y la palabra también dice que Cristo es el ancla de nuestra alma. Que Cristo entró más allá del velo, en el lugar santísimo. O sea, tenemos esas promesas garantizadas de parte de el Señor. Todas las promesas de Dios son garantía que se cumplirán, porque Dios es inmutable. Y esa fidelidad de Dios y esa inmutabilidad del Señor van juntas. Miremos qué dice Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y lo dice también allá el apóstol Santiago en su primer capítulo de su carta, en el versículo 17. Dice, en él no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. A veces los cambios se dan en las personas, en las cosas, o para mejorar o para empeorar, ¿cierto? Pero para Dios eso es inconcebible, porque Dios no cambia, mis amados hermanos. Dios permanece fiel y constante. Hay algunas personas que cuestionan esto porque la palabra dice que Jehová se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y que le dolió su corazón. Y por eso dice, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia. Habla ya en Génesis capítulo 6. ¿Sería que Dios cambió de carácter? ¿Quién fue el que cambió? El hombre, ¿cierto? El hombre cambiaron el bien por el mal. Y a veces entendemos mal esos textos. Cuando Dios envía a Jonás a Nínive y le dice que y Jonás lleva su mensaje y Nínive se arrepiente, ¿qué hace Dios? ¿Será que Dios cambia? ¿Quién cambió? El pueblo, ¿cierto? Se arrepintió. Dios no cambió. Dios permanece fiel. Dios permanece fiel. En Números 23:19 hay otra afirmación que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? Fíjese que ese carácter inmutable de Dios lo separa de todas las demás cosas. ¿Los cielos cambian? ¿Los cielos cambian? Totalmente, mis amados hermanos. Cada vez aparece una estrella, desaparece otra, aparece un agujero negro. Permanentemente en el universo está todo cambiando, mis hermanos. Todo está cambiando. Las estrellas caen. Algunas colisionan con otras. Y la palabra dice también que las estrellas caerán, que el sol se convertirá en oscuridad, que la luna se volverá como sangre y que los cielos se enrollarán como un pergamino. Dice, ¿cómo cambian? ¿Será que la tierra cambia? Claro, mis amados hermanos. El hombre ha estado cambiándola, transformando, modificando la superficie de la tierra. Han contaminado la atmósfera, han contaminado las aguas, los ríos, los mares. Han destruido mucho de lo que Dios nos ha dado. ¿Y qué dice lo que va a suceder al final allá en Apocalipsis? Que todo finalmente terminará. La tierra pasará, las personas morirán, la vegetación también, los océanos estarán totalmente contaminados. Así como la tierra fue modificada con un diluvio,
miles de años atrás, más adelante la tierra será consumida por fuego. Esa es la palabra ahí en 2 de Pedro 3, 6 y 7, ¿no? Los inconversos cambian, ¿sí? Ellos piensan que ahora tienen una vida feliz, ¿no? O al menos una vida aceptable. ¿Mm? Pero algún día se darán cuenta de que vivir una eternidad sin la presencia de Dios y bajo la ira de Dios será algo terrible. ¿Los ángeles cambian? Hay ángeles que no guardaron, como dice la palabra, su dignidad. Se apartaron de su dignidad, que son los demonios. ¿Mm? ¿Los creyentes cambian? Claro. A veces estamos ardientes por la palabra del Señor, con gozo, lo amamos, madrugamos, oramos, Señor, llegamos temprano a la reunión, compartimos la palabra del Señor, ¿ah? Lo obedecemos. Pero también hay momentos en que esa pasión va desapareciendo, desobedecemos la palabra, cambiamos. Pero Dios no cambia. Todo en el mundo y todas las cosas en el universo cambian, pero Dios no cambia. Dios no cambia, mis amados hermanos. Tenemos que tener esa certeza y esa seguridad que podemos estar confiados totalmente en Él. Confiados totalmente en Él. ¿Amén? Muy bien. Ahora, mis amados hermanos, miremos un poquito con mayor detenimiento en qué consiste en sí la inmutabilidad de Dios. A veces nos parece un término extraño, ¿no? Que como cristianos debemos entenderlo y estar familiarizados con él. Ya vimos lo que dice Santiago 1:17, ¿no? Dice que Él es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por ejemplo, la metamorfosis que hace una rana, desde el huevo hasta convertirse en un sapo, una rana, es toda una metamorfosis. ¿Mm? Lo que hace una mariposa, muda sus capullos, hay una transformación. Pero en Dios no hay ninguna transformación, no hay ninguna variación. Dios es perfecto, perfecto. Es una excelencia de Dios como creador de todo lo que vemos y lo que no vemos. Dios no está sujeto a cambios. Dios no está sujeto a cambios. Deuteronomio 32:4, ¿qué dice? La roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. ¿A qué se le compara? A una roca que permanece inamovible, una roca firme, cuando todo alrededor, las aguas, las olas se levantan, esta roca está firme, no fluctúa, no se mueve. Todos estamos sujetos a cambios, pero Dios es inmutable. Dios no conoce cambios. ¿Por qué? Porque desde el principio es Dios y hasta el final será Dios y será Dios por siempre. O sea, un Dios inmutable. La esencia de Dios es una esencia inmutable. ¿Por qué? Porque su naturaleza, la naturaleza de Dios y su ser son infinitos.
Si son infinitos no tienen ningún cambio. ¿Hubo algún tiempo en que Dios no existiera? No. ¿Habrá algún tiempo en que Dios no exista? No. Él nunca dejará de existir. Dios no ha evolucionado. Dios no se ha transformado. Él no ha crecido, no se ha mejorado. Eso no le pasa a Dios. Lo que fue en la eternidad pasada, por así decirlo, lo es hoy y lo será por la eternidad futura. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Malaquías, yo Jehová no cambio. Malaquías 3:6, yo Jehová no cambio. Fíjese que es una afirmación totalmente absoluta que dice aquí el Señor. O sea que Dios no puede mejorar para ser más perfecto. No, porque Él ya es perfecto. ¿Y será que puede desmejorar para cambiar para mal? No, porque Él es perfecto. Nada fuera de Dios lo puede afectar. O sea que Dios no cambia ni para bien ni para mal. ¿Queda claro, mis hermanos? Ok. Por eso es que Él le dijo en sus palabras de presentación a Moisés, yo soy el que soy. ¿Será que el tiempo afecta a Dios? ¿Hace que le salgan arrugas? ¿Será que con el paso del tiempo su gloria se va disminuyendo, va perdiendo la claridad, va perdiendo luz? Para nada, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, tenemos que entender también que esa inmutabilidad de Dios se aplica también al carácter de Dios. Lo primero que vimos es su naturaleza, ahora su carácter, mis amados. ¿Qué significa eso? Mirar los atributos de Dios. Los atributos que Dios tenía antes de que el universo fuera creado son exactamente iguales a los atributos que tiene hoy en día y a los atributos que seguirá teniendo, mis hermanos. Permanecerán para siempre. Tremendo, ¿no? Nosotros podemos estar plenamente confiados en ese Dios. El Dios perfecto. El Dios que no cambia. Su poder. Su sabiduría. Una sabiduría infinita. Un poder indestructible. Una santidad única. O sea, Dios no deja de ser quien es. Y si Dios no deja de ser quien es, los atributos de Dios tampoco dejan de ser. No cambian. La veracidad de Dios permanece. No se mueve. Su amor firme. No varía. Por eso allá en Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado. Y el Señor dice allá en Juan 13:1, dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dice, perdón, el apóstol Juan, refiriéndose al Señor Jesucristo. La misericordia del Señor es para siempre, dice ya el Salmo 100, verso 5. Dios es un Dios que no cambia. Podemos estar seguros, afianzados nuestros pies sobre la roca. Muy bien. Un tercer aspecto
es que Dios también es inmutable en su consejo. Estos tres aspectos, mis amados hermanos, los he tomado de un autor que se llama Pink, A.W. Pink, que habla precisamente de los atributos de Dios y me pareció muy interesante. Y el tercer aspecto es que Dios es inmutable en su consejo. ¿Qué significa eso? Que la voluntad de Dios no varía, no cambia. Por eso les decía, hay algunos que dicen, no, es que mire, la Biblia dice que el Señor se arrepintió de haber creado al hombre. Las escrituras no se están contradiciendo, ¿cierto? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios, mis hermanos, habla de sí mismo y a veces adapta su lenguaje para que nosotros lo podamos entender. Acuérdese que eso se llama el antropomorfismo. Se habla de los ojos de Dios, se habla de las manos de Dios, ¿sí? Pero no es como vimos la vez pasada, Dios es un ser espiritual. Se habla de algunas cosas que Dios hace, por ejemplo, que Él se despierta o que Él madruga, pero la palabra dice que Él no duerme, ¿cierto? Que no dormita. Cuando hay un cambio de Dios hacia los hombres, la Biblia lo describe como una acción de arrepentimiento, pero no es un cambio en Dios, es un cambio en las personas. Porque el consejo de Dios es inmutable, que dice allá en Romanos 11:29. Dice, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Cuando Dios determina una cosa, Él la hace. Él no cambia de opinión, no dice, uy, que me fallaron los planes, ¿no? No para nada, mis hermanos. Él sabe lo que tiene que hacer, sabe y conoce el tiempo en que lo va a hacer, sabe los acontecimientos que van a ocurrir y tiene el poder para hacer lo que Él se ha propuesto. Uno de los atributos de Dios también es su omnisciencia y su omnipresencia, su omnipotencia. Dios no tiene que corregir los decretos. No pasa como en nuestros congresos, que se hace una constituyente y se establece una nueva constitución y al poquito rato, al que no le parece, entonces, cambiemos esto porque eso está mal. No. Dios cuando da un decreto, cuando Él ha hablado, es totalmente veraz y Él no lo cambia. No hay sombra de variación. Dios es inmutable. ¿Mm? Por eso se habla en Hebreos 6:17, de la inmutabilidad de su consejo. Realmente, mis hermanos, Dios es un Dios soberano. La grandeza de Dios. Así que la distancia tan grande que hay entre las criaturas creadas y Dios mismo es infinita. Infinita. Si las criaturas no cambiaran, podríamos decir que serían dioses, porque tendrían ya, pero nosotros estamos sujetos a cambio. Estamos sujetos a cambio. ¿Será que aquí todos iremos a morir? En algún momento, si el Señor no ha venido antes, pues todos en el tiempo establecido por Dios moriremos. La misma palabra dice que se ha establecido un día de nuestro nacimiento y también un día en que tendremos nosotros que entregar cuentas.
Nosotros no podemos sostenernos por nosotros mismos, ni un solo instante. Si Dios quitara todo lo que nos sostiene, ¿qué quedaríamos? Nada, como en los dibujos animados, así cuando desaparece algo, ni el polvo, pues. Quedamos totalmente aniquilados, mis hermanos. Cada uno de nosotros dependemos total y enteramente de Dios, del Dios inmutable. Cada respiración depende de Dios. ¿Quién ha puesto alma en nosotros para tener vida? Dios, él lo reconoce el salmista allá en el Salmo 66:9. Y eso debe llevarnos a ver nuestra propia insignificancia delante de ese majestuoso y grandioso Dios. ¿Quiénes somos delante de Dios? Por eso la palabra dice que en Él vivimos, que en Él somos, que en Él nos movemos, como dice allá Hechos 17:28. Nosotros como criaturas somos mutables, o sea, cambiamos. Somos todo lo contrario a lo que es Dios. Judas llama a las personas allá en el capítulo, en el versículo 13, estrellas erráticas. Isaías 57 dice que los impíos son como la mar en tempestad que no puede estarse quieta. O sea que el hombre caído es totalmente inconstante en todos sus caminos. Tremendo. Por eso la palabra dice, no confíen en el hombre. No confíen en el hombre. A veces ponemos nuestra confianza en las personas, mis amados hermanos. Ahora eso no significa que debemos ahora mirando así como desde lejos sospechosos, desconfiando de todo el mundo. ¿Sí? Aquí el Señor nos está hablando de que toda nuestra seguridad, todo lo que nosotros realmente somos, tenemos que ponerlo en la presencia de Dios, porque de Él viene todo nuestro sustento. En el Salmo 146 dice, no confíes en los príncipes, ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en Él liberación. ¿Quién nos puede traer salvación? Ningún hombre. Ningún hombre. Solamente es el Dios inmutable. Recuerden lo que le pasó al Señor Jesucristo. Unos días antes de su crucifixión, todo el mundo estaba diciéndole, ¡Hosana al Hijo de David! Y unos días después estaban gritando, ¡crucifícale! Tremendo, mis amados hermanos. No podemos confiar realmente en las criaturas humanas, pero sí podemos estar totalmente seguros que podemos confiar en Dios. No importan las circunstancias. No importan cuántas personas inestables puedan aún estar alrededor nuestro. Dios no cambia. No importan los gobiernos que vengan. No importan las situaciones políticas y geopolíticas y todo lo que se está dando a nivel del mundo. Dios no cambia. Dios no piensa hoy una cosa y mañana otra diferente. Dios no actúa por caprichos. De tal manera que podemos confiar totalmente en Él porque Él es un Dios inmutable. Un Dios que no cambia. Él siempre es y seguirá siendo el mismo. Su propósito está claro, está definido. Su voluntad está también escrita. Su palabra es firme. Su palabra es segura. Por eso dice que podemos poner nuestros pies sobre
la roca. A pesar de lo que suceda a nuestro alrededor, podemos estar firmes en Él. Y Dios llevará a cabo y cumplirá sus promesas. Veamos lo que dice allá en Isaías 54:10. Porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti, y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice el Señor que tiene compasión o misericordia de ti. ¡Wow! Tremendo lo que el Señor nos dice. Su misericordia sobre nuestras vidas. ¡Wow! Su paz. Y esto nos lleva, mis hermanos, a afianzarnos cada día más en esas promesas del Señor. Imagínense si tuviéramos que confiar en un Dios que cada rato está cambiando de opinión. ¿Qué tal? Que le pidiéramos algo hoy conforme a su palabra y Él diga, no, esta vez no se la voy a cumplir. Cambió de opinión. Por eso es que debemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, la palabra dice que el Señor nos dará, nos oirá y contestará esa oración. Me dice la primera de Juan 5:14. Si demandamos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y lo que Dios hace es para nuestro beneficio, para nuestro bien. Yo no puedo pedir algo contrario a la voluntad de Dios. Si yo pido algo contrario a la voluntad de Dios, no solamente que no se cumple. Estoy rebelándome en contra de la voluntad de Dios porque estoy diciéndole a Dios, eso no es lo que me conviene. Esto es lo que a mí me parece que me conviene. Hágase tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo. Dios no va a alterar su voluntad, Dios no va a anular su palabra. Así como hay palabras de bendición, también hay palabras de juicio, de las cuales a veces no se quieren hablar. Dios no va a quitar sus amenazas, ni su juicio, ni su castigo. Eso tenemos que tenerlo claro. Miremos lo que dice Ezequiel. Ezequiel capítulo 8, verso 18. Por lo tanto yo ciertamente obraré con furor. Mi ojo no tendrá piedad, ni yo perdonaré. Aunque griten a mis oídos con gran voz, no los escucharé. ¡Wow! Así como Dios ha prometido su bondad, su misericordia, su gracia a todos aquellos que se han acogido a la obra del Señor Jesucristo, han creído en ella, también el furor, la ira y el castigo de Dios vendrá sobre aquellos que se han convertido en enemigos de Dios. Si no, Dios no sería Dios. Él cumple lo que Él ha dicho. No puede dejar de cumplir lo que Él ha dicho. Dios odia eternamente el pecado. De ahí el castigo que viene para los que mueren en sus pecados. Mis amados hermanos, tenemos que estar totalmente convencidos y que el Señor traiga luz y entendimiento a nuestras mentes y a nuestros corazones para poder entender y comprender esta dimensión, este atributo del carácter de Dios que es su inmutabilidad.
Dios cumple sus promesas, tanto las promesas de bienestar, de bendición, como sus promesas de juicio. Los impíos no van a poder tomar del pelo a Dios. Muchos se darán cuenta de esto cuando ya sea demasiado tarde. Por eso es que nosotros, los que hemos creído en la obra del Señor Jesucristo, podemos estar totalmente seguros que las palabras que están escritas en este libro sagrado son veraces, son fieles y que se cumplirán totalmente. Cielo y tierra pasará, mas mis palabras no pasarán. Dios es inmutable. Dios es veraz. Dios cumple su propósito, porque Dios es fiel. Dios es un Dios justo. Por eso nosotros como cristianos, mis amados hermanos, podemos poner totalmente nuestra confianza en Él. Totalmente nuestras confianzas, nuestros anhelos, nuestros sueños, todo allí delante de Dios. Coja las promesas del Señor, tome esas promesas del Señor, deleítese en esas promesas que Dios ha dado por su gracia. Por su gracia. Por su gracia. Reconociendo quién es ese extraordinario Dios que nosotros tenemos. Amén. Padre, te damos gracias por tu infinita bondad, tu gran misericordia. Y hoy queremos agradecerte porque eres un Dios que no cambia. Eres un Dios inmutable. Ayúdanos, Señor, a poder entender esto, no solamente, oh Dios, en nuestro intelecto, sino que sea, Señor, revelado a nuestro espíritu por tu Espíritu Santo. Que eso nos traiga cada día a estar plenamente confiados en ti, a que nuestra fe crezca, a que te podamos ver, Señor, como esa roca firme en la cual podemos afirmar, Señor, nuestros pies. Gracias, amado Dios. Gracias, precioso y eterno Señor, te damos. Gracias, Dios. Que en los momentos de dificultad, de prueba, podamos verte a ti. Que cada una de tus promesas no cambian. Que nos has amado con amor eterno. Que tus misericordias son nuevas cada día sobre nuestras vidas. Que nada nos podrá apartar, Señor, de tu amor, porque eres un Dios que no cambias. Gracias, amado y eterno Dios, te damos. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.